Muy bien, estudiantes de 11º grado, vamos a continuar siempre con las tablas de verdad. Vamos a desarrollar en este video algunos ejemplos una vez hayamos estudiado los operadores lógicos. Ejemplo número 1. Vamos a construir una tabla de verdad para la siguiente proposición. Dice la proposición A y B o la negación de B. Entonces, vamos a ver, hay tres operadores. Está la conjunción, la disyunción y la negación. Entonces, como son tres operadores, hay que tener en cuenta que vamos a ir agregando a la tabla de verdad que nosotros podamos tener en las posibles combinaciones de A y B, como las tenemos aquí. Recuerden, esta combinación siempre se va a hacer. La diferencia es que a este lado vamos a hacer más columnas. ¿Qué significa? Que vamos a hacer tres columnas más. ¿Por qué? Porque son tres operadores los que están dentro de esta proposición que es un poquito más grande que las que estaban en la otra explicación, ¿verdad? Entonces está, vuelvo a repetir, la conjunción, la disyunción y una negación. Entonces vamos a hacer tres columnas más. En una columna va a ir este paréntesis, en otra va a ir esta negación y por último vamos a hacer la disyunción. Para que resolvamos el ejercicio, vuelvo a repetir, una columna va a ir el paréntesis, que es una conjunción, luego va a ir una negación de B y luego va a ir todo. ¿Quién es todo? Esta disyunción que aparece acá. Entonces empecemos a rellenar esta parte de acá con verdadero y falso. Recuerden, aquí lo que vamos a escribir es verdadero y falso en toda esta parte de acá. Como es una conjunción, recuerden que con una que sea falsa, entonces toda la proposición es falsa. Por el hecho de que es una conjunción. Aquí sería verdadero, aquí sería falso, aquí sería falso y aquí sería falso. Muy bien, entonces ya hicimos la conjunción de A y B. Con una de las dos proposiciones, sea A o sea B, que sea falso, la proposición completa va a ser, en este caso, falsa. Ahora vamos con la negación de B. Recuerden que es lo más sencillo. Lo único que tenemos que hacer es, si aquí está verdadero, porque es B la que vamos a trabajar, es la letra B en este caso. Solo tenemos que fijarnos en esta columna para poder rellenar esta que está acá. Entonces revisemos. Aquí tenemos la proposición. Aquí la tenemos verdadera, entonces aquí va a ser falsa. Aquí la tenemos falsa, aquí va a ser verdadera. Aquí la tenemos verdadera, aquí va a ser falsa. Y aquí la tenemos falsa, aquí va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque estamos negando. Solo le cambiamos el valor de verdad. Ahora bien, vamos a hacer todo el procedimiento. Recuerden, ahora, este paréntesis es esta columna. Y tenemos la otra negación de B, que es esta columna. Entonces tenemos que fijarnos. Recuerden, es una disyunción. Es una disyunción la que nosotros tenemos ahí. Ese símbolo representa la disyunción. Con una de las dos columnas que sea verdadera, entonces la proposición va a ser verdadera. Verdadera o falsa, verdadera. Falsa o verdadera, verdadera. Falsa o falsa, falso. Aquí sí. Y falso o verdadero, verdadero. ¿Por qué quedó de esta forma? Recuerden que con una que sea verdadera, entonces la proposición va a ser verdadera, como es una disyunción. Con una que sea verdadera de estas dos columnas, entonces la respuesta total va a ser verdadera. Ejemplo número 2. Construir una tabla de verdad para la siguiente proposición. Fíjense que aquí solo hay nada más, dos operadores lógicos, lo que es una disyunción y esta condicionante o condicional se le llama también. Entonces, solo hay dos letras, P y Q, aunque aparece aquí una Q, pero es la misma, ¿verdad? Entonces las combinaciones son las mismas verdadero y verdadero, verdadero y falso, falso y verdadero y falso, falso. Entonces, como son dos operadores lógicos, entonces solamente dos columnas.
una columna para el paréntesis y otra para el paréntesis con Q, que sería esta nada más, ¿verdad? El paréntesis ya, entonces Q. Vamos entonces a desarrollar. Recuerden que es una disyunción. Entonces, con una que sea verdadera, la proposición es verdadera. Entonces la vamos a escribir verdadero, verdadera. Aquí va a ser verdadera, aquí va a ser verdadera, aquí va a ser verdadera y aquí va a ser falso. Muy bien. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos eso, hay que tener en cuenta lo siguiente, que P o Q es el antecedente y la letra Q vendría siendo el consecuente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que verlo como al revés. Este va primero, ¿ve? De aquí tenemos que verlo hacia allá, de aquí hacia atrás, la flechita. ¿Por qué? Porque el paréntesis aparece primero. Entonces nosotros tenemos que desarrollarlo de esa forma. Entonces, miramos acá. V entonces V, V entonces F, V entonces V y F entonces F. Entonces vamos a ver. Aquí va a ser verdadero. Verdadero entonces falso, falso. Recuerden, solamente si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la respuesta va a ser falsa. Verdadero entonces verdadero es verdadero y falso entonces falso es verdadero también. Ahí tenemos el ejercicio ya resuelto. Vamos a explicar este último ejemplo de lo que es una tabla de verdad. Construir una tabla de verdad para la siguiente proposición. Si ustedes se fijan acá, hay negación, hay una conjunción y hay un bicondicionante. Entonces, ¿qué nos conviene hacer primero? Nos conviene hacer en un paréntesis, en el primer paréntesis que aparece ahí, el único, una columna P y Q. Y vamos a hacer otra columna para esta negación, que niega todo el paréntesis. Y por último, bicondicionante de todo, ¿verdad? Entonces revisemos acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vuelvo a repetir, son tres operadores: negación, conjunción y bicondicionante. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una columna para el paréntesis. Otra columna para la negación de ese paréntesis. Vamos a negar lo que salió del paréntesis. Y por último, una bicondicionante. Muy bien, revisemos entonces. Conjunción. Tenemos que ver P y Q. Con una que sea falsa, se hace falso todo. Recuerden, con una que sea falsa, se hace falso. Entonces, verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, eso es falso. Y por último, falso, ¿verdad? Vuelvo a repetir. Con una que sea falsa, se hace falsa la proposición en esta conjunción. Ahora bien, fíjense que vamos a negar ese paréntesis. Lo que hicimos acá, lo vamos a negar acá. Entonces hacemos lo siguiente. Si negamos este paréntesis, al estar verdadero, se hace falso. Si negamos este paréntesis, al estar falso, se hace verdadero. Si está falso y lo negamos, se hace verdadero. Y si está falso, se hace verdadero. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Completito. Facilito. Negamos el paréntesis, lo negamos, o sea, le cambiamos. De verdadero pasa a falso y de falso a verdadero. Y por último, tenemos que hacer una bicondicionante. ¿De quién? De esta negación que está acá, ya por último, de esta negación y la letra P. O sea, solo tenemos que fijarnos en esta columna y en esta columna de acá, ya para terminar, ¿verdad? Entonces, el bicondicionante, ¿qué significa? Que si una es verdadera y otra es verdadera, entonces la proposición va a ser verdadera. Si una es falsa y otra es falsa, la proposición es verdadera. Pero si están cambiados va a ser falso, entonces resolvámoslo. Sería de la siguiente forma. Falso y verdadero es falso.
Porque estoy resolviendo la bicondicionante. Esto estoy resolviendo, ¿ves? De estas cosas que yo encerré aquí en color rojo. Ahora, verdadero y verdadero. Ah, esto es verdadero. Sí, solo sí, verdadero. Sí, solo sí, verdadero es verdadero. Verdadero, sí, solo sí, falso. Esto es falso. Y verdadero, sí, solo sí, falso. Entonces esto es falso. ¿Verdad? Vuelvo a repetir ya para terminar. Falso, sí, solo sí, verdadero, se hace falso acá. Verdadero, sí, solo sí, verdadero, entonces es verdadero. Verdadero, sí, solo sí, falso, se hace falso. Verdadero, sí, solo sí, falso, se hace falso. Y ahí tenemos este ejemplo desarrollado. De nuevo, gracias por su atención.